truco o trato, fantasmas o brujas. ¿Esto es una tradición que solo viene de Estados Unidos o cuáles son los orígenes verdaderos de la fiesta de Halloween? Os lo voy a contar ahora mismo todo. La palabra Halloween procede de la expresión All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos, y se refiere a la celebración cristiana del 1 de noviembre de Todos los Santos. Y esta fiesta con este nombre se celebra en Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el origen de esta festividad? Pues esta festividad nos tenemos que remontar a época pagana. Esta festividad es de origen pagano y se celebraba antes del cristianismo. Sobre todo lo celebraban los celtas, aunque también podemos verlo una versión en mundo romano. En el mundo celta, esta celebración era conocida como el Samhain, y en el mundo romano era conocido como el Mundus Patet. Samhain era una fiesta celta que se celebraba porque con el equinoccio del otoño, sobre todo en el hemisferio norte, pues la luz solar la luz solar y los días empezaban a ser más escasos, los días eran más cortos, las noches eran más largas, y los druidas desde el atardecer del día 31 hasta el día 1 celebraban el comienzo del invierno. Aquí se celebraba el comienzo del invierno. En este periodo la naturaleza quedaba en suspenso, los humanos podían visitar el mundo de los muertos y los muertos podían andar por la tierra libremente. En las puertas de las casas las gentes solían poner alimentos para que los muertos no se enfadaran y no entraran y les hicieran mal. Esta celebración tenía otro significado y era la muerte de la naturaleza. Había llegado el invierno, se habían recolectado los últimos frutos de otoño. Lo podemos ver, uno de los frutos más significativos de este tiempo son las calabazas. Se había recogido los últimos frutos secos, los últimos frutos del verano y del otoño, y la naturaleza entre comillas, se moría. Era la muerte de la naturaleza y todo se sumía en silencio y oscuridad por el invierno, porque en el norte del hemisferio norte pues las noches son muy largas, los días son muy cortos, y era una celebración que significaba eso, la muerte de la naturaleza hasta la llegada de la próxima primavera. Y tenemos la versión del mundo romano de esta celebración, que es el mundo patet, que en romano significa mundo abierto, y se refiere al mundo cerio, un punto donde se conectaba el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Esta abertura se abría 3 veces en el año, se abría el 24 de agosto, el 5 de octubre y el 8 de noviembre. ¿Y en qué se podía asemejar esta fiesta romana al Halloween actual? Pues en que salían espíritus malvados como los larvae, que se alimentaban de la vida de los mortales, y los mamiae, sí, que eran los esqueletos que encienden las locuras de los vivos. En esto se asemejaban la fiesta romana a Halloween. Estas dos fiestas, cuando Roma se extiende por Europa y llega al mundo celta, al mundo de Inglaterra, de la actual Irlanda, y se fusionan las fiestas paganas con las fiestas romanas, pues llega hasta nosotros, aunque
En la Edad Media, en Inglaterra, el Día de los Santos se empieza a llamar All Hallows. Hallows se equipara al Día Santo, y en la víspera se empieza a llamar All Hallows Eve. Durante la Reforma Protestante, pues este Día de los Santos se elimina del calendario, sigue en la parte católica. O sea, si tenemos en mente el mundo de Gran Bretaña, pues en la parte que es anglicana y ha hecho la reforma de las iglesias, pues se elimina esta festividad, pero en el mundo católico de Irlanda sigue practicándose y sigue celebrándose. En Inglaterra, con el anglicanismo, se sigue celebrando como una fiesta secular. Y así llegó a pasar hasta América, donde llegó a ser prohibida cuando llegaron los inmigrantes, primeros colonos de Países Bajos, de Inglaterra, pues prohibieron esta festividad, pero a la llegada de grandes masas de inmigrantes en el siglo XIX, sobre todo de irlandeses, también pues de italianos, llegaron grandes masas de católicos que llevaban sus costumbres, y así en el siglo XX se convirtió en una de las principales fiestas, sobre todo para los niños, y se volvió a recuperar esa festividad. Y así es como esta fiesta ha llegado hasta nosotros, como la fiesta del truco trato, de los disfraces, donde podemos ver esas notas celtas de pues los dulces y los dulces son esos alimentos que daban los celtas, que dejaban las familias celtas para que los espíritus estuvieran contentos y no entraran en sus casas. Podemos ver en esas haditas, en esos esqueletos, en esos duendecillos que pasean por nuestras calles, por nuestras casas, pues podemos ver a los espíritus paseando, y esa fusión entre el espíritu del humano y el espíritu del más allá.